Mientras tanto, quiero que me acompañéis a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. El último que lo encuentre, que levante la mano. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Que el Señor bendiga su palabra. Mira, hermanos, todos estamos de acuerdo en esto. Somos una generación que huye del sufrimiento, que huye de la frustración, que huye de los tiempos de espera, del dolor y también de la tristeza. El mundo está diseñado para ofrecernos mecanismos que nos lleven a no sufrir, a no esperar, a alcanzarlo todo sin esperar demasiado y también sin demasiado esfuerzo. Es más, si le preguntas a la mayoría de las personas, te dirán todas que lo único que quieren es sentirse bien y pasarlo bien. Y si puede, que pague otro. Pero esto lo que produce es una especie de anestesia general. Vivir en un falso estado o sentimiento de bienestar, que lo que produce o desemboca en nosotros es una especie como de neblina que nos impide ver y discernir lo que sucede a nuestro alrededor. Fijaros, nos han insensibilizado o han intentado insensibilizarnos tanto que a veces incluso para los creyentes es difícil entender el lenguaje del Espíritu Santo. Es difícil comprender esos principios eternos de la palabra que han estado y han sido claros durante generaciones, pero que para la nuestra no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque somos emocionales, somos sentimentales, superficiales y, como escuchábamos el domingo, muchas veces inmaduros también. Y en esa inmadurez que nos lleva a huir del sufrimiento, a huir del fracaso, nos encontramos con un grave problema, y es que nos vacunan contra la única solución a nuestro pecado. Y la solución al pecado es el arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe. Fijaros, en un mundo de mentiras y de manipulación, la Biblia nos muestra el único camino al Padre. Y todos sabemos cuál es. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie puede acceder al Padre, nadie puede entrar en la casa de Dios Padre, sino solamente por medio de mí, por medio de mi persona, por medio de la fe en mí y en mi sacrificio expiatorio en la cruz por el pecado de toda la humanidad. Pero el sistema en el que vivimos nos quiere anestesiar, nos quiere vacunar contra esta solución, y la solución es el arrepentimiento. Hemos leído acerca de la tristeza de Dios. Hemos leído acerca de una tristeza que tiene un resultado y otra que tiene uno bien distinto, lo veremos a continuación. Pero lo primero que quiero es que entendamos qué significa arrepentirse, ¿vale? Así que, David, por favor, la siguiente. Arrepentirse implica literalmente sentir tristeza por haber hecho algo erróneo, equivocado, pecaminoso, que provoca el que nos volvamos atrás de ese camino que estamos siguiendo y cambiemos de dirección. El pecado, teológicamente hablando, es errar el blanco. Es decir, como si el hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios, fuera una diana y nosotros lanzamos una flecha y no apuntamos, erramos. Eso es el pecado, no hacer lo correcto, no hacer lo que Dios ha dicho que es bueno y que es correcto. Así que el arrepentimiento implica cambiar de dirección, apuntar correctamente al lugar que el Señor nos indica, lo cual viene precedido por una tristeza, viene precedido por un dolor. Y esto es lo que nos sucede cuando conocemos a Jesús. Yo no sé si tú recuerdas el día en que tuviste tu primer encuentro con el Señor, pero una persona que se encuentra con Jesús cara a cara, de hecho el otro día lo hablaba con Chema, lo estábamos compartiendo ahí después de la comida, o sea, cuando nos encontramos con Jesús, cuando realmente tenemos ese encuentro, nos quedamos deslumbrados por su santidad, por su belleza, por su pureza, por todos esos atributos de los que nos habla la palabra, y en nuestro interior
somos conscientes de nuestro pecado, de nuestra pequeñez, de nuestra necesidad, de nuestra insignificancia ante un Dios tan grande. ¿Y sabéis? Eso produce dolor, produce un intenso dolor dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo nos hace comprender cuál es nuestra posición delante de Dios. Nos hace entender que somos pecadores y por culpa de ese pecado estamos condenados a una eternidad sin el Señor y sin posibilidad alguna de que por nuestros méritos, por nuestras obras, que nos gustaría hacer, alcancemos ni el perdón ni la salvación. El Espíritu Santo, ese que la Biblia nos dice que redarguye de pecado, de justicia y de juicio, muestra, es como si alumbrara en nuestro interior, pusiera una antorcha, una linterna, hoy día un móvil encendido con la linterna, y pudiésemos ver eso que nos está matando y separando de la vida y la luz verdadera. El Espíritu Santo nos hace conscientes de la ofensa que supone para Dios nuestra rebeldía y nuestro rechazo a su soberanía. Y esto, cuando es un encuentro real y verdadero con Jesús, guiados por el Espíritu de Dios, produce tristeza y produce dolor, el cual o la cual nos conduce al arrepentimiento. De forma natural sale de nosotros ese gemir, ese clamor, decir: Señor, perdóname. Perdóname, lo reconozco, es verdad, lo reconozco, no lo había visto hasta ahora, no era consciente, pensaba que lo estaba haciendo bien, pero lo reconozco. Ante tu santidad solo puedo reconocer que soy un humilde y miserable pecador. Y eso el Espíritu Santo lo hace en nosotros, para que podamos tomar la mejor decisión, que es la de cambiar de dirección y por lo tanto cambiar de vida, por medio del arrepentimiento y la fe. De hecho, Jesús lo dijo cuando se acerca al río Jordán antes de ser bautizado. Dice: el reino de Dios se ha acercado, así que arrepentíos y creed. Arrepentíos de vuestros pecados y creed en el Evangelio. Tened fe en mí, tened fe en mi palabra, porque por esa fe y el arrepentimiento podréis ser salvos. Amén. Fijaros, hay un hombre en el Antiguo Testamento, un hombre retenido por muchos como un hombre santo, un hombre pío, un hombre íntegro, que se creía íntegro y se creía justo a sus propios ojos. El santo Job. Job, nos dice la Biblia, que era un hombre que amaba a Dios, temía a Dios, ofrecía sacrificio en expiación no solo por sus pecados, sino por el de su familia. Incluso nos habla de que por si acaso sus hijos hubieran hecho algo de lo que él no era consciente, él cada día ofrecía sacrificio. Pero llegó un momento en el que el Señor permitió que Job fuera probado. Y se le quitó todo. Se le arrebató la salud, se le arrebató la economía, se le arrebataron la familia, los hijos. E incluso llegaron sus amigos, que fueron como un aguijón en la carne. Pusieron a prueba a Job en todas las áreas de su vida. Y ese hombre, que era tan justo a los ojos de otros y a sus propios ojos, llegó un momento en el que se dio cuenta de su pecado y de su miseria. El Señor tuvo que desnudarlo, y en el versículos 5 y 6 del capítulo 42 de Job leemos así, dice que yo de oídas te había oído hablar de ti, pero como de lejos, como superficialmente. Pero ahora, después de todo este proceso al cual tú me has enfrentado, ahora mis ojos te han visto, ahora mis ojos te ven. Dice, por eso, dice, me retracto. Estoy leyendo una versión un poco más actual. Por eso me retracto. En la versión más antigua dice, me aborrezco. Por eso me retracto de mis palabras y de mis pensamientos necios. Y me arrepiento en medio del polvo y la ceniza. Cuando Job vio a Dios cara a cara, toda su justicia o autojusticia se diluyó. Y tuvo que reconocer que era un necio y debía arrepentirse de su pecado. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el encontrarnos con el Señor cara a cara. Un dolor profundo en nuestro corazón, una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Ahora bien, en la Biblia encontramos dos tipos de tristezas. La siguiente, por favor, David. Encontramos dos tipos de tristezas y en este versículo las hemos leído. Y aquí tal vez alguno de los que estamos en esta tarde aquí reunidos podamos entender por qué a veces, a pesar de que somos nuevas criaturas en Cristo,
Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero ¿no hay áreas de nuestra vida donde parece que siempre caemos? ¿No hay pecados de los que parece que no somos capaces de soltar y deshacernos de ellos? Bueno, esto tiene diferentes explicaciones. Una, que estamos en este cuerpo y este cuerpo es lo que tiene, la vida es la que tiene. El apóstol Pablo lo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago, soy un miserable. El apóstol Pablo, que era un gran hombre de Dios, vivía esa experiencia y la vivimos todos. Vale, pero yo a lo largo de los años, en mi vida personal y observando a las personas a las que sirvo, soy consciente de que a veces esas dos tristezas se mezclan y podemos confundirlas. La primera, como vamos a ver, produce arrepentimiento, un arrepentimiento para salvación. En cambio la otra, como vamos a ver también, es una tristeza que produce muerte, porque no produce arrepentimiento. Y quiero poner dos ejemplos muy claros. ¿Os acordáis del apóstol Pedro? Ese hombre que siguió a Jesús y que era un poquito el portavoz del grupo, ese hombre que hablaba y luego pensaba, se parece mucho a nosotros, primero decía, luego pensaba y se daba cuenta de que no había dicho lo correcto. ¿Vale? Pero Pedro cometió un error que ninguno de sus otros discípulos cometieron. Dice en Lucas capítulo 22, del 61 al 62, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El Señor advirtió a Pedro, Pedro, no te fíes de ti mismo, no hagas como Job, no te creas demasiado fuerte, demasiado valiente o demasiado seguro. Porque esta noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado. ¿Cuál es la contestación de Pedro? No, Señor, yo no. A lo mejor estos de aquí sí. Juan, que es un niñato, el Judas, que es un traidor, el otro que es no sé qué, y Tomás, que es un incrédulo. Pero yo, no, yo no te voy a negar en mi vida. Yo voy a ir, es más, si hace falta, ¿qué le dijo? Iré contigo hasta la muerte. Pedro se atrevió a llevarle la contraria a Jesús, a poner en duda, a cuestionar lo que Jesús estaba diciendo. Y evidentemente no le hizo caso. Todos conocemos la historia más o menos. Ahora Jesús también le dijo en el versículo 32 de ese mismo capítulo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fijaros, la expresión en hebreo, que es el idioma en que Jesús hablaba con Pedro, una vez vuelto, implica volver de la muerte espiritual o del pecado. Es más, Jesús le estaba advirtiendo a Pedro que su pecado le iba a separar de Dios y que iba a necesitar arrepentirse y creer para poder ser salvo de nuevo. Es lo que Jesús le está diciendo. Literalmente, la tristeza de Pedro fue una tristeza que dice que le llevó a llorar amargamente. Lo dejamos aquí y luego seguimos. Ahora, tenemos la tristeza de otro discípulo de Jesús, la tristeza de Judas. ¿Os acordáis de quién era Judas, verdad? Uno de cuyo nombre no quiero acordarme. Mateo 27, del 3 al 5, dice así. Dice que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se quitó la vida. Judas se sintió decepcionado, porque él era un revolucionario y él esperaba que Jesús, en algún momento de su vida, se comportara como el Mesías que él estaba esperando. Un Mesías que librara al pueblo de Israel de la opresión del Imperio Romano. Un Mesías victorioso, un Mesías tal vez guerrero, político, alguien que los librara y permitiera que la nación judía por fin fuera una nación libre. Pero de repente ve que Jesús se deja atrapar. Ve que Jesús se deja golpear. Ve que lo que él se esperaba de Jesús no se cumple. Y tal vez esos sentimientos o esos deseos, esas ambiciones, produjeron frustración en su corazón, lo cual lo fue alejando poquito a poco del Señor. Pero también Jesús le advirtió a Judas. Le dijo, de cierto os digo, Juan 13, 21, que uno de vosotros me va a entregar. En el versículo 25 dice, Señor, ¿quién es? Y le pregunta Juan, en el versículo 26, le preguntó Juan y Jesús le responde, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón.
Y después del bocado dice que Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Cuando él hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Veremos un poquito más adelante que Judas entregó a Jesús con un beso. Y lo hizo a cambio de 30 piezas de plata, 30 moneditas de plata, conocemos la historia. Pero dice que cuando, hemos leído, se dio cuenta de su error, fue al templo y arrojó las monedas de plata pretendiendo que soltaran a Jesús. Como vio que no le hicieron caso, ¿qué fue lo que hizo Judas? Se suicidó. Dice el texto que se arrepintió, es decir, se entristeció, le produjo dolor darse cuenta de que se había equivocado. Pero esa tristeza no produjo vida en Judas, sino todo lo contrario, produjo muerte. Y yo pensaba, qué triste final para una persona que vivió tan cerca de Jesús. Pero sabéis, a nosotros nos puede pasar como a Judas. Podemos llevar años caminando cerca de Jesús. Podemos conocer la Escritura al pie de la letra, podemos ser incluso buenos oradores, buenos predicadores, podemos tener estudios teológicos y mucho conocimiento de lo que los grandes teólogos de la historia dicen acerca de Dios y su palabra, pero no conocer a Jesús. No conocer a Jesús. Y al no conocer a Jesús, no vivir en arrepentimiento. No vivir en un verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento que trae vida. Así que quiero llegar al último punto y deciros que la tristeza de Dios es un regalo. La tristeza que viene del Señor es un verdadero regalo. Y esto nosotros, generación de cristal, que nos rompemos con nada, que nos frustramos, nos ahogamos en un vaso de agua. Generación que no quiere sufrir, que no quiere luchar por sus objetivos, que quiere que se lo den todo hecho. Así es esta generación, no solamente de jóvenes, también la gente adulta es así. Generación que no quiere esperar, que no quiere atravesar los procesos de vida para alcanzar el carácter de Cristo. Necesitamos comprender esto, hermanos. La tristeza que Dios nos da es un verdadero regalo. Es un regalo del cielo que produce vida, porque nos abre las puertas de la casa del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque por ella, por esa tristeza que viene de Dios, podemos arrepentirnos y por lo tanto tener la oportunidad de ser perdonados. El que no se arrepiente jamás será perdonado. El que no se arrepiente no puede creer, porque Jesús dijo, arrepentíos y creed. Arrepentíos, y no dijo creed y luego arrepentíos, dijo arrepentíos y luego creed. Una vez que el Espíritu Santo os ha confrontado con vuestra posición, vuestra realidad ante Dios, arrepentíos de vuestro pecado y luego podréis creer. Porque hasta que no hemos empezado a ser limpios y renovados, no podemos creer. No podemos creer. Nuestra mente humana no puede comprender ni discernir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida y la palabra de Dios es espíritu y la razón, la lógica, nuestra psicología, nuestra psique no puede comprender el mensaje y el lenguaje del espíritu. Necesitamos haber nacido de nuevo. Necesitamos habernos lavado de nuestros pecados por la sangre de Jesús. Y esto solamente puede tener lugar en nuestra vida cuando nos entristecemos al ver nuestra posición ante Dios y esa tristeza produce arrepentimiento. Amén. Nos arrepentimos. Decimos, sí, Señor, tenías razón, llevabas toda mi vida diciéndome esto y hoy lo entiendo. Me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento. Y entonces cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. Y cuando nos perdona, nacemos de nuevo. El hombre interior que estaba muerto por el pecado recobra vida por medio del Espíritu de Dios que viene a morar en nosotros. Y esa vida produce luz que nos permite creer en todas las promesas de Dios para nosotros. Amén. Pero tenemos que pasar por la tristeza de Dios que produce arrepentimiento. El llanto amargo de Pedro, que leímos antes, salió de un corazón roto, un corazón quebrado, destrozado por lo que acababa de hacer. Su autosuficiencia lo llevó a cometer el peor de los pecados. Jesús les había enseñado, si alguno me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y de los ángeles del cielo. Y yo creo que esa enseñanza de Jesús, cuando Pedro negó por tercera vez, dice que el Señor lo miró
Y Pedro fue consciente de que Jesús lo estaba mirando. Él no vio reproche, él no vio condenación en los ojos de Jesús. Vio compasión. La compasión suficiente que lo llevó a llorar amargamente recordando las palabras de Jesús, de que si lo negamos delante de los hombres, Él nos negará, estamos perdidos. Él fue consciente de su realidad, dice que salió y lloró amargamente. Su llanto fue el fruto de una tristeza y un dolor que lo llevaron al arrepentimiento. Y de hecho, si vamos al Evangelio de Juan, al final del Evangelio, vemos que Jesús, una vez que se ha aparecido diferentes veces, los espera con la cena, ¿no? Con el pescadito frito en la orilla, y Pedro, cuando se da cuenta de que es Jesús, salta de la barca y el hombre se tira ahí medio en pelota picada, tira para allá y se acerca a Jesús. Y entonces, cuando ya están todos cenando, Jesús se lo lleva aparte y le dice: Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me amas, Pedro? ¿Y qué le responde Pedro? Dice: sí, Señor, yo te quiero. Jesús le pregunta por el amor ágape y ya Pedro no está tan seguro de sí mismo. Yo te quiero, amor filos, amor de amigo. Y entonces, apacienta mis ovejas. Un poquito más adelante: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿tú me amas? Y entonces es cuando Pedro entiende lo que Jesús le está diciendo. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Pero no me atrevo a decirlo porque te he fallado, como nunca pensé que lo iba a hacer. Pedro estaba arrepentido. Su corazón estaba quebrado. Ya no confiaba en sus fuerzas, no confiaba en su capacidad, no confiaba en su valentía. Pero él sabía que amaba a Jesús y sabía que Jesús lo sabía. Por eso dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas. Hermanos, la tristeza que viene de Dios produce un arrepentimiento que nos capacita o nos pone en la posición de ser perdonados por Dios. Y con el perdón de Dios siempre llega la restauración y la comisión. Porque Jesús no solamente le dijo: Pedro, te he perdonado. 3 veces le preguntó: ¿cuántas veces había negado Pedro a Jesús? Pues por cada una de esas 3 veces, Pedro fue reafirmado y restituido en el amor de Jesús. 3 veces me negaste, 3 veces 3 oportunidades te he dado de que me digas que me quieres. Porque yo sé que me amas, Pedro. Pero además de eso, yo te he perdonado. Y además te comisiono. Porque con el verdadero arrepentimiento llega la comisión, llega el llamado, llega el propósito de nuestras vidas. Amén. Pedro fue restaurado. Porque como hemos leído en 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. En cambio, la tristeza de Judas fue muy diferente. Quiso devolver el dinero. ¿Para qué? ¿Para que soltaran a Jesús o para soltar el sentimiento de culpa? ¿Quiso echar la culpa sobre el sacerdote? No, este dinero ya no lo quiero. No lo quiero, es vuestro, no lo quiero, es un dinero sagrado porque viene del templo. Él quiso eludir la responsabilidad de su pecado. Y esa es una de las grandes trampas en las que vive encerrada esta generación, no solamente de creyentes, sino la humanidad entera. Nadie quiere asumir la responsabilidad de sus actos. Quieren que siempre otro pague la cuenta. Quieren que otro asuma la responsabilidad de sus, hablando mal y pronto, cagadas. Sí, eso le pasa mucho a los jóvenes. Jóvenes que ya superan la treintena y la cuarentena quieren que sus padres sigan pagando la cuenta. Quieren que otros asuman la responsabilidad. No, perdón. Ser un hombre o una mujer no es tener pelos en el pecho o pecho. Ser un hombre y una mujer es asumir nuestra responsabilidad delante de Dios y delante de la sociedad. Y claro, cuando vivimos y pensamos así, vamos ante Dios y nos pasa como a Judas. No nos arrepentimos. Soltamos alguna lagrimilla de cocodrilo de vez en cuando, pero no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no queremos asumir la consecuencia de nuestra falta, la consecuencia de nuestro pecado. Y sabéis, nunca podremos asumirla. Jesús tuvo que hacerlo por nosotros. Pero tenemos que llorar amargamente y pasar por el proceso de quebranto por el cual pasó Pedro. Y Judas no quiso pasar. Él quiso devolver. Quiso ir para atrás y hacer como que nada hubiera pasado.
Judas quiso deshacerse de su remordimiento porque no se arrepintió de verdad. Y eso lo llevó a morir. La tristeza del mundo, la tristeza que viene de nuestra naturaleza pecaminosa y egoísta, es dirigida y alimentada por el mismísimo Satanás. La Biblia dice que Satanás es el enemigo de Dios y el enemigo de la creación de Dios. Y lo único que quiere es destruir todo lo que Dios ha creado. Y sobre todo a los hijos de Dios, que es lo que Dios ha rescatado de sus garras y de su dominio. Y por medio de esa tristeza humana, lo que el enemigo quiere es alejarnos del perdón de Dios. Quiere alejarnos de la posibilidad de ser perdonados para después acusarnos, oprimirnos, desesperarnos y finalmente, como hizo Judas, matarnos. Porque eso es lo que produce la tristeza según el mundo. Y esa tristeza muchas veces la confundimos con la tristeza que viene según Dios. Por eso podemos ser creyentes de años y hay pecados que no somos capaces de vencer. Hay áreas de nuestra vida en las que seguimos cayendo y revolviéndonos como los cerdos en medio del fango y el perro en medio del vómito. ¿Por qué? Porque no nos arrepentimos de verdad. Porque no nos duele ese pecado. Porque no somos conscientes de lo que ese pecado ofende al Dios Santo. Y necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo de verdad traiga esa convicción de pecado. A veces pensamos, Señor, convence a los pecadores. Digo, no, Señor, convénceme a mí. Convénceme a mí, convence a mis hermanos. Convence a tu iglesia de que sin santidad nadie verá al Señor. Convéncenos para poder arrepentirnos y poder caminar en la integridad de un pueblo que ha sido escogido de las tinieblas a la luz para mostrar la luz de Jesús. Y porque esa santidad es la que nos avala delante de Dios, de la iglesia y del mundo para ser llamados, comisionados, capacitados y reconocidos por Dios. Sin santidad no hay unción. Queremos la unción de Dios, ¿verdad? Porque tenemos dones de parte del Señor. Pero no queremos pagar el precio de la unción. Y el precio de la unción es morir a nosotros para que crezca Cristo en cada uno de nuestros corazones. Así que, hermanos, tenemos en el Salmo 51, ¿lo conocéis? El Salmo 51, lo vamos a terminar este tiempo leyéndolo, por lo menos los primeros versículos. El Salmo 51 es la expresión más gloriosa, más hermosa, más bella y más clara de lo que significa el arrepentimiento. Y fijaros, fue hablado, escrito, expresado, posiblemente en el momento más humillante, en el momento más doloroso, en el peor momento de la vida del rey David. David, el rey ungido por Dios, aquel que sería ascendiente del Mesías prometido, el rey más grande que ha conocido la historia de la nación de Israel, el dulce cantor de Israel, la lámpara de Israel, ese hombre que había llevado al pueblo a adorar a Dios, a servir a Dios, a ser íntegros, de repente se vio envuelto en un terrible pecado. Le gustó una chica que no era la suya, la dejó embarazada, aprovechándose de que era el rey, e hizo matar a su marido. ¡Wow! Menudo personaje, ¿eh? Menudo personaje. Y encima durante un tiempo nos habla la Escritura de que él lo ocultó. Hizo como que no había pasado nada, como era el rey, nadie le podía decir nada. Hasta que de repente un día el profeta Natán se le acerca y le dice, oye, tengo que hablar contigo, David. Porque el profeta era el único que estaba autorizado a decirle las cosas claras al rey. Te voy a contar una historia. En esa historia había una familia de un hombre pobre, tenía su familia con sus hijos, su mujer, que tenía una sola corderita. Y entonces vino un hombre poderoso, el dueño de las tierras, que quería ofrecer sacrificio. Y le robó la corderita para poder ofrecer sacrificio. Entonces David, ¿qué hace? ¿Cómo? Que tal hombre pague la culpa, pague el precio 4 veces más del pecado que ha cometido. ¿Y qué le dice el profeta? Pero si ese hombre eres tú, si ese hombre eres tú, tienes varias mujeres, tienes concubinas, puedes escoger entre todo el reino, y le has tenido que quitar la única mujer que tu siervo Urías tenía. Ahora bien, Salmo 51, oración de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado,
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Sigue más adelante, pero qué maravillosa oración. David había perdido el gozo de la salvación porque había pecado y no quería asumir las consecuencias, no quería asumir la responsabilidad de su pecado. Muchas veces tú y yo vivimos atribulados, vivimos angustiados, vivimos siempre deprimidos, vivimos siempre tristes, porque no vivimos en un arrepentimiento verdadero. No queremos sufrir, no queremos pasarlo mal, no queremos afrontar las consecuencias de la vida y por lo tanto perdemos el gozo de la salvación. Pero aquí encontramos 5 áreas del verdadero arrepentimiento y concluimos con esto. Primero, reconocer y apelar a la misericordia de Dios. Dios es misericordioso y Dios quiere perdonarte. ¿Amén? Debemos reconocerlo y apelar a esa misericordia. 2, reconocer y confesar el pecado. Tenemos que ir a Dios, que nos ve, que sabe todo lo que hay, lo que está escondido y lo que vemos todos, y confesar. Señor, sí, contra ti he pecado. En tercer lugar, suplicar por restauración y renovación del alma y del corazón. Porque cuando pecamos, nuestra alma sufre y sufre nuestro corazón. Y necesitamos ser renovados y restaurados. Cuarto, humillarnos y aceptar la dependencia total que tenemos del Señor. Y aceptar también su perdón. Porque cuando Dios te perdone a ti, podrás también perdonarte a ti mismo. Este es uno de los grandes gigantes que tú y yo afrontamos en la vida. No solamente saber que Dios nos perdona, sino ser capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Debemos tener gracia sobre nuestras vidas. Una vez que nos hemos sido confrontados con el Señor, que ya asumimos la consecuencia de nuestro pecado, seamos misericordiosos también con nosotros y demos la oportunidad al Señor de ser restaurados y renovados. Y por último, como decía David, cambiar de dirección pidiendo la fuerza y la guía del Espíritu Santo. Si sigues leyendo, dice que David, en la siguiente parte del Salmo, a partir del versículo 13, dice que después de todo eso que le ha pedido al Señor y esperando que Dios lo haga, dice que enseñaré a las naciones tu gloria, enseñaré tu palabra, seré testigo de todo lo bueno que tú has hecho. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en pecado, vivimos ocultos, estamos bloqueados, estamos paralizados, no podemos avanzar. Pero cuando nos libramos de esa carga que el pecado produce en nosotros por medio del arrepentimiento y la fe, podemos correr, podemos avanzar, podemos crecer, podemos ser usados por Dios para dar testimonio fiel de su palabra. Amén. Y ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que bendita sea la tristeza de Dios cuando produce arrepentimiento y fe para salvación. Amén. Para vida. Hermanos, hoy todos buscan la felicidad con desesperación. Lo que pasa es que la buscan en los lugares equivocados y buscan la felicidad huyendo de la tristeza y del sufrimiento, pero debemos recordar que la salvación de Dios es un regalo y que esa salvación llega solamente por medio del arrepentimiento y de la fe, y que ese arrepentimiento solo es posible cuando nos entristecemos al ser conscientes de nuestra posición ante Dios. El verdadero arrepentimiento no se basa en emociones ni en sentimientos. No se basa en lágrimas que podemos derramar en un momento determinado, ni se practica con la mente o con el corazón. No. El verdadero arrepentimiento brota de lo más profundo de nuestro ser. Brota de lo más íntimo. No es algo que se razona, no es algo que se puede explicar con filosofía, psicología, ni siquiera muchas veces con la lógica humana. Es algo que solamente el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Es un arrepentimiento que sí, afecta a las emociones, afecta a nuestra mente y nuestro corazón, afecta sobre todo a nuestro espíritu. Pero, queridos hermanos, esa tristeza que produce arrepentimiento, lo que hace es acercarnos a Dios.
Cuando Pedro se encontró en la barca y vio que Jesús estaba en la orilla, él no esperó como el resto de sus compañeros a ir remando hasta la orilla. ¿Qué hizo? Pedro saltó, perdió la compostura. No esperó, porque Pedro estaba arrepentido. Pedro, en realidad, lo único que quería y deseaba era volver a estar cerca de Jesús. Y eso fue lo que Jesús le ofreció. Su amistad, su compañía, su perdón, una buena ración de pescado recién asado. Porque Jesús provee para todas nuestras necesidades, todas, sin excepción. Y sobre todo el perdón que le permitió ser el Pedro que después vimos que fue. Un hombre usado por Dios para llevar el Evangelio, en primer lugar, a la nación judía, después a los gentiles. Y por último, esto lo dice la tradición cristiana, no lo vemos en la Biblia, pero entendemos que si el río suena, agua lleva, un hombre que fue llevado a un lugar de martirio para así, después de muchos años, morir como murió su maestro. ¿Qué tristeza es la que tenemos tú y yo en los corazones? Pues pidámosle al Señor que la tristeza que produzca en nosotros el Espíritu Santo sea la que nos lleve a estar cerca de Jesús, la que nos lleve a santificarnos delante de Él y a vivir en arrepentimiento. Un mensaje, yo sé que este mensaje hoy mucha gente no lo quiere escuchar, hay muchos incluso que dicen que creen que no se debe predicar desde el púlpito acerca del pecado, acerca del infierno, acerca del arrepentimiento y todas esas cosas. Es el mensaje que Jesús nos dijo que debíamos predicar hasta que Él volviera, porque si alguien no sabe que es pecador, no se puede arrepentir, y si no se arrepiente, se va al infierno. Y sabéis, yo como predicador del Evangelio no puedo predicar lo que me da la gana, sino aquello que Dios me dice que predique. Y lo que Dios nos dice que prediquemos a ti y a mí es que este mundo está condenado sin Cristo y solamente por medio del arrepentimiento y la fe este mundo puede ser salvo de la condenación eterna. Del resto se encarga el Espíritu Santo. De convencer se encarga el Espíritu Santo. Pero nosotros debemos ser fieles porque ese mismo arrepentimiento es el que tú y yo debemos practicar cada día en nuestras vidas. Porque yo deseo ser un instrumento útil en las manos del Señor. Yo no quiero ser un instrumento manchado, no quiero ser una vasija llena de pecado, de inmoralidad, no quiero ser un instrumento que Dios no pueda utilizar. Quiero ser una vasija que cuando el Señor la vea diga, aquí puedo derramar yo de mi bendición, puedo derramar de mi unción, aquí puedo derramar yo de mis virtudes para que otros beban y sean salvos. ¿Tú quieres eso también? ¿Quieres eso también? Pues no huyas de la tristeza que viene de Dios, No huyas de la tristeza que produce arrepentimiento, que te ayuda a creer y que te permite vivir la vida que el Señor ha diseñado para ti. Amén.